Hola chicos de octavo, en este día vamos a ver el contenido 1.1, suma de los ángulos internos de un polígono parte 1. Vamos a recordar que un polígono es una figura de unida por segmentos, pero es una figura cerrada, ¿verdad? Y luego de eso, pues podemos observar que se forman ciertos ángulos internos. Estos serían los ángulos internos. Y lo que vamos a pretender por medio de esta clase es determinar la suma de los ángulos internos de diferentes polígonos. Como problema inicial tenemos trazando las diagonales desde el vértice A, divide estos polígonos en triángulos y determina, como literal A, cuánto suman los ángulos internos del pentágono, literal B, cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman, literal C, cuánto suman los ángulos internos del octágono, que es esta otra figura, y de cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman. Vamos a empezar a resolver con el literal A, que recordemos que pide cuánto suman los ángulos internos del pentágono. Para empezar, el pentágono es aquella figura que está unida por 5 segmentos de recta, pero recordemos, es una figura cerrada, está completamente unidos esos vértices. Además, debemos de recordar que yo puedo trazar diagonales de cualquier punto de esa figura, excepto a los puntos consecutivos, porque acá, como podemos ver donde estoy situando, aquí yo puedo trazar diagonales a cualquier parte de estos vértices. Sin embargo, para este vértice y para este no puedo trazar porque son vértices consecutivos, y lo que estaría haciendo al trazar esta línea, pues no haría más que un lado de esa misma figura. Es por ello que no cuentan esas como diagonales. Vamos a ver cuántos triángulos se nos puede formar. ¿Por qué formamos triángulos? Porque para empezar nosotros ya sabemos de que la suma interna de los triángulos, de cualquier triángulo, la suma interna de sus ángulos es 180. Entonces, si ya sabemos eso, podemos partir utilizando eso. Por ello, vamos a formar diferentes triángulos internos y ver qué es lo que está sucediendo. Acá, pues, podemos observar un primer triángulo, trazando desde este punto hasta este otro una diagonal, se nos forma uno. Aquí podemos observar que ya desde este punto aumento y trazo hacia el otro. Aquí se me forma otro, sin embargo, este que está en verde, pues también se me formaría. Al final, en toda esta figura, se me están formando 3 triángulos, ¿verdad? Lo que podemos observar que el independiente, este que está en celeste, pues ¿cuánto me suma? Sus ángulos me suman 180 grados. El que está en rosado, pues igual, me suma 180 grados. Y este que está en verde también me suma, este triangulito, sus ángulos internos me suman 180 grados. Y analizando eso y generalizando, por ende, ¿cuánto me va a sumar la figura completa? ¿Cuánto me va a sumar los ángulos completos? Lo que me suma un triángulo más los 180 de otro triángulo más los 180 de un tercer triángulo. Observamos ahí 180 más 180 más 180, que equivale a 180, que mide la suma que suma los internos de un triángulo, por 3, que es la cantidad de triángulos, ¿verdad? Así que aquí tenemos la suma de los ángulos internos del pentágono es 180 más 180 más 180, que equivale a 180 por 3. Bueno, literal B me dice que yo voy a determinar cuál es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos. Un pentágono nosotros sabemos que tiene ¿cuántos lados? 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántos triángulos se me formaron? Se me formaron 3. Por ende me va a quedar acá 5 menos 3, que eso es equivalente a 2.
Y además, los ángulos internos del pentágono suman 180 por 5 menos 2. Podemos ver ahí que a los lados le quitamos la cantidad de triángulos, que eran 5. A los lados son 5, le quitamos la cantidad de triángulos, son 3. Y es ese resultado el que me funcionaría aquí. 5 menos 3, 2. Es ese 2 que volvemos a utilizar acá, ¿ve? 5 menos 2, 3 por 180. Acá está, ¿ve? 180 por 3. Vamos a ir como buscando esa lógica. Literal C. En el octágono se forman ¿cuántos triángulos? Podemos observar. Yo tengo este octágono. Vamos a nombrar a este punto A, de donde vamos a trazar las diagonales. Trazo una diagonal, 2 diagonales, 3 diagonal, 4 y 5. Contemos la cantidad de triángulos que se nos han formado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cada uno tiene 180 grados. Entonces, ¿cuánto me suma la cantidad de ángulos? Es 180, porque cada triangulito, su suma es 180 por 6, que 6 es la cantidad de triángulos. Finalmente, relacionemos el número de lados con el número de triángulos. Un octágono tiene 8 lados. ¿Y cuántos triángulos se me formaron? Se me formaron 6. 8 menos 6 es 2, ¿verdad? Y es eso lo que nos puede formar. Finalmente, este 2 es el que finalmente utilizamos. Este 2 en sí es el que me funcionaría para multiplicar, para sacar con quién voy a multiplicar a 180. Tengo 2. Otra vez, ¿cuántos lados tengo? Tengo 8. Menos 2, 6. Sí me funciona, ¿ve? Me pega con el analizar la primera condición que hicimos, 180 por la cantidad de triángulos, ¿verdad? Acá está. Entonces, eso sería lo que consiste el contenido 1.1, que es suma de los ángulos internos de un polígono, ¿verdad?